El sol verde continuó lloviendo calor implacable sobre la piel de Izuku mientras caminaba entre las interminables dunas, pero soportó el calor mucho mejor que antes. Estaba en mejores condiciones para ordenar sus pensamientos ahora que ya no se sentía tan cerca de morir. Sabía que era de alguna manera más poderoso que antes de su encuentro con Ceceline, pero más allá de poder atravesar el desierto no estaba seguro de los detalles. Su falta de transpiración y su bronceado oscuro eran pistas importantes, pero también sintió una energía intangible dentro de él que le faltaba la capacidad de definir. Y algo le dijo que esta energía estaba dirigida a ayudarlo a soportar condiciones duras implacables. Por alguna razón, esa frase se quedó grabada en su mente y no importaba cuánto lo intentara, no podía repetirla con otras palabras. Ni el versátil idioma malfean, ni su japonés nativo, le permitieron usar una combinación diferente de palabras para representar la idea de lo que estaba logrando su energía interna. Era como si mientras la energía estuviera activa, no podía pensar conscientemente más allá de su propósito explícito, sino que se vio obligado a continuar y soportar condiciones duras implacables. Aún así, esta habilidad era útil, por misteriosa que fuera. Ceceline había llamado a sus poderes encantos. Se sintió tonto cuando pensó en la palabra japonesa para el concepto, pero en el dialecto de Malfeas la palabra tenía mucha más importancia y poder. En lugar de un objeto físico, se refería a algo intangible. Fue una magia de la voluntad de uno para remodelar uno mismo y el mundo. Nunca había considerado que la magia fuera real, ya que los quirks no eran más que habilidades físicas que podían explicarse científicamente con diversas mutaciones humanas. Pero aquí estaba caminando sobre un desierto sin fin que también era una mujer, bajo un sol verde que de alguna manera lo había elegido para estar aquí y recibir el poder de los creadores. Todo era tan surrealista que la magia era una conclusión inevitable. Pero esto no era el tipo de magia donde apuntas varitas y pronuncias palabras y disparas bolas de fuego, sino más bien la magia de innumerables realidades que nunca antes había considerado. De mundos infinitos previamente desconocidos para él. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió un fuerte viento en la espalda, que al principio se sintió bendecido en comparación con el aire estancado que había atravesado hasta ahora. El viento fue acompañado por la tosca y desagradable arena que se agitaba a su alrededor mientras la suave brisa se convertía en una tormenta implacable. Incluso mientras se protegía los ojos y se deslizaba sobre el valle de una duna cercana, observó que el viento estaba misteriosamente silencioso. El aullido del aire y el rocío de la arena estaban ausentes de su oído, pero los sintió en su piel y los vio con los ojos. El viento se levantó con fuerza y velocidad, aplastando las dunas y amenazando con aplanarlas hasta que ya no pudieran ofrecer refugio a Izuku. No tendría consuelo, excepto su nueva capacidad para soportar condiciones duras implacables. Y esto ciertamente parecía calificar. Por supuesto, las cosas se volvieron aún más extrañas y significativamente peores para él. Al pasar junto a él a su derecha debía una lluvia de puntas de flecha que atravesaron todo. Muy por encima, los vientos extendían un cirro carmesí oxidado. O tal vez eso era sangre, pensó sombríamente. Lo más aterrador de todo fue el viento a su izquierda, que de alguna manera estaba hecho de luz, como si los rayos brillantes de luz solar ardiente fueran transportados por el viento mismo. A su alrededor, las dunas murieron y fueron aplastadas en una matanza tan silenciosa que se preguntó si era sordo. Ciertamente se sentía casi ciego, ya que el brillo de los vientos y las arenas arremolinadoras dejaban sus ojos llenos de dolor. Aunque estaba rodeado de vientos huracanados que amenazaban con arrancarle la carne de los huesos, obstinadamente reunió sus pensamientos para analizar la situación. Sintió una necesidad insistente de considere cuidadosamente su situación, y eventualmente reunió suficiente sentido para darse cuenta de que los vientos que se movían a su alrededor de alguna manera tenían suficiente sapiencia para salvar su vida. Con esa comprensión, se sintió mucho más valiente de lo que lo haría de otra manera. Fue al lograr ese conocimiento que miró a su alrededor y vio que no estaba solo. Una mujer joven estaba parada cerca de él. Su cabello era negro azabache y corto cerca de las orejas. Sus extremidades y sus dedos eran excepcionalmente largos, lo que se sumaba a su impresionante altura. Su constitución era leve, y vestía solo lo que Izuku describiría como un mono negro carmesí. Sin embargo, el material del que fue elaborado era ajeno a él, y no había indicios de cómo quitarlo o meterlo. Sus pies estaban desnudos, y al igual que sus manos tenían dedos largos, sus pies tenían dedos extendidos de manera similar. Aparte de que sus dientes eran demasiado perfectos y demasiado blancos, su cara parecía bastante simple. Su apariencia humana y sus suaves ojos marrones lograron tranquilizar a Izuku, pero no por completo. Sus ojos se desviaron brevemente hacia una daga asegurada a su cadera.
Por primera vez desde que llegó aquí, Izuku estaba dolorosamente consciente de su estado de desnudez. Cuando estaba en compañía de Ceceline antes, tenía demasiada sed y estaba desesperado por sobrevivir para preocuparse por la modestia. Pero ahora estaba muy consciente de sí mismo y de su cuerpo. Afortunadamente, esta misteriosa mujer a su lado no parecía inclinada a preocuparse. Ella le susurró a él a más de 4 metros de distancia, pero él la escuchó claramente en el silencio cavernoso en el que se encontraron. Corre conmigo, Izuku. Libérate y corre conmigo. Y antes de que él pudiera formular una respuesta, ella se fue corriendo a su lado. Él se giró rápidamente para responderle, pero su susurro se apoderó de su hombro hasta sus oídos. Corre o perece. Eres libre de elegir cualquiera de los dos. Fue solo entonces que notó que el vendaval cargado de flechas se había desplazado hacia él. Correr de repente parecía una excelente idea. La adrenalina le atravesó los nervios como un rayo líquido a medida que cada paso lo impulsaba hacia adelante cada vez más rápido. Nunca pudo alcanzar a la mujer que susurraba, sin embargo, su ritmo era suficiente para evitar la muerte con 1000 flechas. Afortunadamente, la mujer que estaba delante redujo su ritmo lo suficiente como para dejar que lo alcanzara mientras ella le ofrecía la mano. Jadeando de miedo, colocó su mano en la de ella. Si bien su apariencia sugería que era frágil, incluso delicada, el agarre de la mujer era mucho más fuerte de lo que sugería su cuerpo. Mientras corría hacia adelante, Izuku sintió el tirón tan fuerte que temió que se dislocara todo el hombro. Sin embargo, eso todavía era preferible a la muerte segura que le aguardaba si no aceleraba. Sin embargo, a pesar de que ambos continuaron corriendo, toda la situación le parecía absurda. Su mente sabía intelectualmente que no era posible escapar del viento, lo que lo llevó a observar que algo sobre esta situación parecía completamente incorrecto. Dirigió su mirada a ambos lados mientras corrían, mientras que su nuevo poder parecía enfocar más su mente, midiendo a fondo la distancia entre los dos y los vientos mortales que los rodeaban. No estaba seguro de cómo era capaz de medir la distancia tan precisamente mientras se movían, o en absoluto, dado que no tenía ningún instrumento para juzgar, pero sabía con absoluta confianza que estaban exactamente a 27 metros del tormenta de flechas detrás de ellos, y a la misma distancia del viento cegadormente brillante que flanqueaba a su izquierda y el extraño viento carmesí que se había movido para flanquear a su derecha. Estaban en el epicentro de una tormenta mortal, el ojo del tornado. Esa deducción le permitió finalmente comprender que esta mujer ágil que agarraba su mano era, de hecho, la fuente del viento mismo. Prácticamente podía sentir su sonrisa. Se dio cuenta de que sus dientes no eran solo perfectamente blancos, realmente no podían considerarse dientes. En cambio, su boca estaba llena de blanco que parecía ser jade pulido a un brillo brillante. Somos Adorhan. Ella susurró, y una vez más la escuchó tan claramente como si hubiera gritado. Somos el viento. Somos el silencio. Somos el amor. Somos la muerte. Nosotros y nuestras hijas, él entendió implícitamente que los vientos que los rodeaban eran sus hijos. Somos uno. La tensión en su brazo se hizo aún más intensa a medida que aumentaba la velocidad. Es un placer conocerla, señora. Incluso en una situación en la que sintió la muerte tan cerca de reclamarlo, se mantuvo lo más cortés posible. Se habría inclinado si las circunstancias lo permitieran, pero lo mejor que pudo hacer fue sacudir la cabeza exageradamente mientras mantenían su ritmo frenético a través de las dunas. Su cuerpo se sentía como un peso muerto en comparación con su velocidad y fuerza sobrenaturales. Dejando de lado brevemente su incomodidad, sintió que la comprensión finalmente lo inundaba. Al igual que con Ceceline antes, descubrió que conocía a esta mujer mucho mejor de lo que debería haberlo debido a su breve presentación. Esta mujer delante de él era Adorhan, el viento silencioso. En cierto nivel entendió que ahora estaba en los brazos de un ser caprichoso que mató tan casualmente como alguien más podría sonreír a un extraño. Su esfuerzo por correr con él, para evitar matarlo con su propio vendaval, no parecía más que un acto de diversión caprichosa. Después de todo, ella era un heraldo de la muerte, si no la muerte misma. Su agarre en su mano se apretó. Myriad conceptos parecen entrar rápidamente en su mente desde esa conexión física. Mientras que Ceceline era expansiva e imperiosa, Adorhan prefería comunicarse en silencio y, si era posible, sin palabras. Él la entendió mejor, pero esa comprensión trajo un miedo a su corazón diferente a todo lo que había conocido previamente. Este era un ser que amaba infinitamente. También veía la vida como una forma de sufrimiento, ese simple silogismo era la razón por la que mataba tan fácilmente. En su mente, podía ver multitudes de miles reducidas a vísceras y vísceras a su paso.
Sabía que, para ella, tales atrocidades de asesinatos en masa se debían a una forma extraña de amor que esperaba nunca comprender. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un creciente susurro de preocupación de Adorjan, mientras ella lo arrastraba tras su paso. Eres demasiado lento. Morirás. Con un tirón sólido en su brazo, lo empujó hacia adelante y lo arrojó sobre su hombro como un saco de papas. No era una posición digna para él, ni cómoda. Su hombro se hundió profundamente en su estómago en cadencia con su largo paso. Pero, a pesar de lo incómodo que era, esta posición le permitió ver el paisaje que estaban dejando atrás, así como los horribles vientos que los perseguían. Carmesí, flechas y luz como había visto antes, pero ahora tenía la oportunidad de concentrarse en ellos. Aunque eran distintos, parecían girar y retorcerse el uno sobre el otro de una manera extraña y unida en sus bordes. Solo mirando fijamente, Izuku observó que había un cuarto bailarín en la compañía. A diferencia de los otros tres, había un viento entre ellos que no tenía nada visible a simple vista. Sin luz, sin niebla carmesí, sin puntas de flecha, no llevaba nada consigo. Era la hermana pequeña y tímida de los otros tres, y se abrió paso entre ellos y entre ellos. Sin embargo, mientras se concentraba en esa ráfaga juguetona, escuchó una risa infantil en los recovecos de su mente. Usa los regalos que el desierto sin fin te ha otorgado, era Adorjan susurrándole mientras lo cargaba, o el vacío infantil que lo perseguía. Se preguntó a qué regalo se refería la mujer cuando una parte de él proporcionó la respuesta chakra grito infernal. Sin ninguna comprensión verdadera, se concentró y sintió una extraña energía dentro de él fusionarse y reunirse en su frente, y luego recibió la suficiente sensación como para preguntarse si alguna vez había tenido los ojos abiertos antes. Miró hacia afuera y había distintas auras de luz flotando en el viento que nunca antes había notado. Una verdadera diáspora de luz y vida avanzó con cada uno de los vendavales que siguieron a Adorjan. Y de hecho fue una estela, tanto una celebración de vidas tomadas como una tumultuosa ola de destrucción que ella dejó atrás. No estaba desnudo en los brazos de una mujer, sino que lo arrastraba un poderoso viento, golpeado incómodamente, pero vestido con una extraña luz verde que apenas cubría su modestia. Donde antes había una mujer que lo llevaba sobre su hombro, ahora ya no era nada. Era un vacío completamente carente de sustancia, pero esa nada era todo inclusivo y expansivo. El vacío cubría una gran distancia y nivelaba las dunas mientras avanzaba. Donde antes había 4 vientos distintos que los seguían, ahora había 4 mujeres jóvenes, cada una vestida con largas túnicas que fluían detrás de ellas, y cada prenda de vestir luchaba por mantener el ritmo y el poder de la mujer que adornaba. Estaban llenos de alegría, luz y risas. Una familia que corría, jugaba y mataba juntos. Viento y mujer, mujer y viento, eran intercambiables. Eran uno en su iluminación, su locura y su alegría. Era mucho para asimilar. Izuku estaba abrumado por la apertura de su tercer ojo figurativo. Pero no tuvo mucho tiempo para disfrutar de la vista. A su derecha vio que Adorjan estaba alcanzando con su mano extendida sobre su hombro. Ella agarró su daga de jade por la hoja, presentando el mango hacia él como si lo ofreciera. Aún pesas demasiado, debes cortar las cadenas. Debes reducir el exceso de peso. Presionó la daga ofrecida hacia él a pesar de que no tenía idea de qué estaba hablando. Pero cuando sus dedos envolvieron el mango, su tercer ojo pareció abrirse aún más, enfocándose en una larga serie de cadenas doradas, cada cadena arrastrando un peso dorado brillante unido a su extremo, anclándolo al desierto. Se sorprendió al ver que cada una de estas cadenas estaba atada directamente a través de su pecho, e implícitamente entendió que cada cadena estaba enganchada en su corazón. Había cortado las cadenas, había dicho, y entonces él colocó el filo del cuchillo contra una de las cadenas doradas y deslizó la hoja a lo largo de la superficie de metal. Le tomaría mucho tiempo archivar cada uno, se dijo, pero el cuchillo lo cortó con bastante facilidad, pero se detuvo cuando una visión llenó su mente. La escena fue de hace un año, cuando era parte de un grupo de turistas que exploraba varios campus universitarios. Este día en particular la gira fue en Yuwei Daigaku. La gira se había restringido al Departamento de Estudios Generales, donde estaban disponibles la mayoría de los títulos de artes liberales del campus. Sin embargo, de alguna manera sabía que esta cadena no contenía un recuerdo para él, sino que tenía sus propios sentimientos y ambiciones. Esta cadena era su ardiente deseo de ir a la Universidad de la UA. No pudo cortarlo. Se negó, pero tenía que haber otros que pudiera cortar, ¿verdad? Te estás quedando sin tiempo, Izuku, te voy a echar abajo pronto. ¿Serás lo suficientemente ligero como para correr por tu cuenta? ¿Seguirás el ritmo? Ella susurró en el fondo de su mente. Él entendió implícitamente la amenaza que se cernía sobre él.
Si él no comenzaba a cortar estas cadenas, entonces ella lo dejaría caer en el camino de sus hijas, y él moriría sangrando y gritando. Cogió otro. Esta cadena sacó a relucir la imagen de Kagome, una chica bonita en la escuela de la que estaba enamorado durante años. Sabía que nada saldría de esos sentimientos. Él había tratado de ofrecerle un chocolate para el día de San Valentín que le había preparado hace un año, pero ella nunca le devolvió ninguna señal de afecto cuando llegó el día blanco. En cambio, ella le había regalado sus chocolates a un estudiante de primer año con músculos más grandes y orejas de perro como parte de su peculiaridad. Cortó la cadena rápidamente, y de repente ya no le importó. Era como si ella nunca le hubiera importado en primer lugar. Recordaba los chocolates, pero ya no podía recordar por qué eran importantes. O bueno, mentalmente se encogió de hombros. Encontró otro. Este le recordó varias veces que había sido intimidado, especialmente por Kakchan y sus lacayos. Sin dudarlo, cortó la cadena, y aunque todavía recordaba los insultos y las heridas, de repente ya no le importaron como solía hacerlo. Era como si esos incidentes le sucedieran a un Izuku diferente y él solo fuera un observador. En cierto nivel, sabía que esta cadena contenía un nombre, Deku, y que el nombre era suyo antes de cortar la cadena. Pero ahora ya no estaba asociado con él. Tendría que intentar recordarlo y devolvérselo a Kacchan. Pasó a la siguiente cadena, ya no le importaba cuánto había cambiado su mente en un abrir y cerrar de ojos. La siguiente cadena lo llenó de calidez y amor mientras la agarraba. Dentro encontró a su madre. Estaba llorando mientras lo sostenía, disculpándose repetidamente por haber nacido sin un Kirk. Sin embargo, aunque fue doloroso, descubrió que no podía moverse para cortarlo. Se negó absolutamente a perder cualquier sentimiento relacionado con su madre. La amaba y no quería imaginar en qué se convertiría si de repente dejara de amar a su madre. En cambio, agarró a otro, y dentro encontró ausencia. Donde su padre debería haber sido el peso en el otro extremo de esta cadena, en cambio, estaba el impacto de la ausencia del hombre. Cortó esa cadena en particular sin dudarlo, y de repente todas las emociones asociadas con su padre o que su ausencia le había inculcado habían desaparecido. Rápidamente cortó varios más. Uno de ellos tenía sus comidas favoritas. Ido. Otro sostuvo su amor por los videojuegos. Ido. El siguiente contenía su persistente vergüenza por la pubertad y su cuerpo. Rápidamente lo cortó. Después de eso, encontró uno que mantenía su ansiedad en situaciones sociales, nacido de su temprano sentido de insuficiencia Kirkles. Él sonrió cuando cortó esa cadena en particular. Con cada cadena que cortaba, su mente se liberaba de los placeres y dolores de su vida antes de venir aquí, antes de vagar por este desierto de locura. Esperaba encontrar una cadena que representara su encuentro con Ceceline, pero nunca encontró una. Quizás eso fue por diseño. Hubo otros que también se negó a cortar mientras los revisaba. Su deseo de rescatar a otros y convertirse en un héroe estaban unidos a su admiración por Olmigt. Podía ver los dos pesos arrastrándose por la arena, cada uno tirado por la cadena trenzada que los unía por asociación. Consideró tratar de ver si podía cortar solo una de las dos cadenas, pero decidió no hacerlo, ya que los dos pesos en su corazón estaban inextricablemente unidos. Su ambición era algo que no renunciaría, incluso a riesgo de muerte. Pero luego encontró la cadena de las palabras sin pasión de Olmig para él, el desánimo final que condujo a sus ideas suicidas. Lo cortó sin pensar en lo que eso podría significar. No quería más de ese tipo de debilidad dentro de él. Su mente continuaba cambiando y alterando con cada cadena que cortaba. Todos los recuerdos permanecieron, pero no tuvieron más peso cuando los consideró. Ya no estaba cortando solo por el bien de la supervivencia, ahora se había convertido en una oportunidad para eliminar las debilidades que deseaba haber sido lo suficientemente fuerte como para eliminar antes de todo esto. Ahora podía lobotomizar el peso muerto de sus emociones y salir mejor que nunca. Eso se decía a sí mismo mientras buscaba otra cadena que valiera la pena cortar. Su obsesión con Kulks. Él guardó eso. Su necesidad de murmurar sus pensamientos en voz alta para organizarse eficientemente. Él cortó eso. Y luego luchó. La siguiente cadena que agarró mantuvo su amistad de infancia con Kacchan. Ya había eliminado los sentimientos negativos asociados con ser intimidado por su antiguo mejor amigo. ¿Podría también cortar la amistad misma? Sostuvo este, pesándolo mucho más tiempo que cualquier otro que había sostenido hasta ahora. Este tenía un significado para él que no quería abandonar necesariamente, y era más fácil para él aferrarse a él ahora que había dejado de lado tanto dolor que la amistad le había causado. Sabía que esta cadena también se vinculaba con algo de ese dolor, ya que incluía las emociones que lo llevaron a escribir una nota de suicidio para beneficio de Kacchan.
Pero también tenía toda la esperanza y la promesa que tenía al admirar a su amigo de la infancia, por su admiración por el niño Libertad. Vamos, Adolhan lo incitó con un suave susurro. Ella no necesitaba decir nada más. O pasar a la siguiente cadena o cortar esta ya. Izuku ya no dudó, y cortó rápidamente la cadena que contenía toda su admiración y amor fraternal por el niño abatido de berrinche llamado Bakugou Katsuki. Izuku se preguntó distraídamente qué había visto en alguien tan débil que intimidaría a los niños Kirkles, o alguien tan pequeño y mezquino que fueron esclavizados por su propia ira. Izuku recordó todo el veces Bakugou lo había intimidado a lo largo de su vínculo inicial, pero ninguno de estos recuerdos tenía ningún significado para Izuku. Y con una claridad sin emociones, se dio cuenta de que estaba contento de sentirse más atado al joven Bakugou. Izuku recordaba haberse dicho hace unos momentos que le devolviera un apodo, pero de repente esa promesa interna pareció perder peso y mérito. Izuku buscó otra cadena, pero después de pasar su admiración estudiosa de los héroes, su naturaleza meticulosa y profunda, y su propio optimismo, luchó por encontrar una que no había considerado anteriormente. Finalmente encontró el que representaba su interacción con los Neoma, Al-Malat. Contenía una emoción que nunca antes había admitido para sí mismo. Él la amaba. Solo la había conocido por unos minutos, pero su impresión indeleble en él hizo que su inmadura mente adolescente cayera impotente en un profundo amor romántico. También aprovechó la oportunidad para estudiar de cerca el recuerdo de ella, a pesar del peligro presente en el que se encontraba. Aunque este no era el momento ni el lugar para explorar tales recuerdos, sabía en este momento que no encontraría una cadena relacionada con su deseo de perder su virginidad. Ya lo había perdido, no con Ceceline. Ese demandas unilaterales pero a la generosidad de Al-Malat. Su acoplamiento fue breve e inacabado, pero ahora podía recordarlo claramente, y no podía obligarse a cortar las emociones de ese encuentro desde su corazón. Se preguntó brevemente si alguna vez volvería a verla. Avanzando, Izuku cortó 2 cadenas doradas más. Esperaba no haberse hecho demasiado daño a sí mismo cuando cortó su modestia y su anhelo por un modelo a seguir. Sin embargo, ya podía sentir su orgullo crecer al sentirse tranquilo con estas decisiones. Ya no importaba que estuviera desnudo, ni le preocupaba su anhelo anterior de aliento u orientación. Se guiaría a sí mismo. Se inspiraría en cualquier lugar donde pudiera encontrarlo, y construiría dentro de sí mismo el ideal por el que lucharía desde este punto en adelante. La voz de nadie más que la suya realmente ya no importaría, no después de haber tomado la inspiración de ellos que pudo. No después de descartar la debilidad inútil y poco confiable que tales apegos podrían traerle. Inevitablemente, se dio cuenta de cuánto valoraba la vida, una cadena que ataba a sus primeros recuerdos de encontrarse con la muerte. Agarrando esta cadena de oro en sus manos hizo que se congelara por completo. El recuerdo estaba claro en su mente. Su madre había puesto una trampa para ratones y funcionó bastante bien. Horrorizada, la pequeña Izuku le había rogado que la cambiara por una que simplemente capturaría a los ratones vivos. No podía soportar la idea de una pequeña criatura indefensa muriendo solo porque a alguien no le gustaba. Esta experiencia temprana ayudó a darle forma y al valor que le dio a la vida humana más tarde. No había forma de que pudiera cortar esta cadena, y le dio pausa suficiente para que ya no quisiera cortar más cadenas de su corazón. Adolhan había tenido suficiente, al parecer. Izuku vio su mano extendida gesticulando impacientemente para que le devolvieran su cuchillo. Temiendo su ira, le ofreció el cuchillo a su mango primero, e inmediatamente perdió de vista las cadenas conectadas a su corazón. En algún lugar detrás de ellos estaban los pesos perdidos que alguna vez habían sido partes importantes de él, emociones importantes que ayudaron a moldear y moldear quién era. Ahora eran solo escombros en un mar interminable de dunas, y pronto serían cubiertos por las arenas. A pesar de las heridas que había infligido en su propia mente, se sintió más ligero y más libre que nunca en su vida. Izuku no lloró estas pérdidas. En cambio, se centró en una brillante variedad de energía que se movía a través de él, una que apenas entendía. Se sentía más ligero y estaba consumido por la necesidad de moverse, correr y aullar. Necesitaba dirigir esta energía, y no podía dejarse llevar más. A pesar del peligro para su propia vida, él luchó para liberarse de su agarre y rompió de inmediato a toda velocidad junto a ella. Saltó con ella de duna en duna. Ya se estaba moviendo más rápido que nunca en su corta e inigualable vida. Sin embargo, incluso cuando se regocijó en su nueva velocidad y poder, continuó ganando impulso. Más rápido, sintió que podía correr para siempre. Incluso mientras la mente de Izuku avanzaba más allá de su mutilación emocional autoinfligida, rápidamente procesó su nueva velocidad.
Lo más rápido que había corrido antes era una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora, o 1 kilómetro de 2 minutos y medio. Ciertamente no pudo mantener ese ritmo por varios kilómetros seguidos, no en ese entonces. Ahora fácilmente superó eso. Sin ningún equipo de medición, su mente comprendió la precisión de sus sentidos, determinando la altura y la distancia entre las dunas, utilizando su propia altura y zancada como base para estas mediciones, así como el ángulo de la pendiente de cada duna. Calculó que se estaban moviendo a un ritmo de 15 metros por segundo, que se multiplicó a 900 metros por minuto. Por supuesto, esto significaba que se estaban moviendo un poco más de 54 kilómetros por hora. A pesar de su nueva habilidad para hacer todas las matemáticas anteriores en su cabeza mientras corría más rápido de lo que un humano tenía derecho a moverse, Izuku todavía se sentía demasiado lento. Sabía que podía esforzarse para hacer más, pero no entendía cómo. No importaba cuánto rogaba a sus músculos, no podía lograr que cooperaran e ir más lejos o más rápido de lo que ya estaba yendo. Atención. Escuchó a la temible deidad susurrarle desde lejos. Siente la energía, la esencia que se acumula dentro de ti. Canalízala a través de tus músculos, tus ligamentos, concéntrate no en lo físico, sino en lo inmaterial. Eres el viento. Eres del desierto. Eres nuestro campeón. Adorhan lo instó a seguir adelante, dándole información suficiente para descubrir por sí mismo cómo funcionaba este nuevo poder. Moviéndose a velocidades peligrosas, y con la amenaza de muerte que se avecinaba detrás de él si se detenía incluso con el aliento de una liebre, Izuku cerró los ojos el tiempo suficiente para dirigir su atención hacia adentro. Esencia lo había llamado Adorhan. Dirigió sus pensamientos hacia el vasto depósito de energía dentro de él. Era una energía que previamente había aprovechado la superficie para sobrevivir, para soportar condiciones duras implacables. Ahora, se enfocó en ese poder para avanzar hacia lo impactante velocidades. Se abrió paso a poco menos de 69 kilómetros por hora. Implacable e incansable, se lanzó hacia adelante. Su alma se llenó de risas, llenando los recovecos de su mente donde sus emociones encadenadas lo mantuvieron bajo control. La risa de Izuku salió de su pecho como el único sonido por millas. Sus ojos se abrieron a las interminables dunas que lo pasaban mientras se movía mucho más rápido de lo que había soñado que podía impulsarse. Dirigió sus ojos hacia Adorhan corriendo a su lado, y en ese fugaz momento de alegría compartida sin adulterar, hubo una chispa de amor entre ellos. El amor de Adorhan, el viento silencioso, es algo que nadie debería tener que experimentar. Izuku no tenía idea de qué error había cometido al compartir un momento tan lleno de alegría con ella. Pronto descubriría por qué todos los residentes de Malfeas rezaron para que Adorhan los dejara en paz y los dejara vivir. Experimentaría un infierno diferente a todo lo que había imaginado que enfrentaría.